Bueno, gracias por haberse interesado en presenciar la charla de hoy. Bueno, mi nombre es Claudio Matsumura. Hoy digo, me dedico a afilar cuchillos. Pero bueno, no es que de chico dije, bueno, cuando sea grande quiero afilar cuchillos. Nada. Yo llegué al tema del afilado de los cuchillos a través de haber trabajado en la cocina. ¿Sí? Mi idea de trabajar en la cocina, dije, bueno, si trabajo en cocina, por ahí puedo llegar a trabajar en distintos lugares del mundo, que era lo que yo quería hacer. Y bueno, a través de la cocina, por suerte, eso lo pude lograr. Y nada, trabajé en España, en muy buenos restaurantes como en el Bulli. Conocí un chef japonés en ese restaurante de 3 estrellas Michelin y me fui a trabajar a Tokio. Estuve 1 año y pico en Tokio, después me fui a Inglaterra, a Londres a trabajar casi 5 años. Entonces, bueno, eso de poder viajar trabajando lo pude lograr y estoy muy agradecido. Una vez que volví a Argentina en el año 2009, después de haber trabajado en muy buenos restaurantes, con muy buenos ingredientes y demás, no me hallaba trabajando acá porque no encontraba ese trabajo que buscaba. Entonces me dediqué a la enseñanza de gastronomía y estuve 11 años dando clases de cocina en el instituto donde yo había estudiado. Pero como nunca me alcanzaba el sueldo, ¿sí? En un momento, ¿sí? Los fines de semana por ahí hacía eventos, hacía sushi, hacía de todo. Y los alumnos que siempre tienen sus dudas, yo siempre quería tratar de encontrar la respuesta adecuada. Hasta que me preguntaron, profe, ¿a dónde puedo mandar los cuchillos a afilar? Y no sabía a dónde mandarlos, no sabía a quién recomendar. ¿Sí? Porque yo afilaba mis propios cuchillos, pero no sabía dónde podían hacer el trabajo bien. ¿Sí? Y tras la insistencia de varios alumnos preguntando lo mismo, dije, tal vez haya la necesidad de hacer un trabajo profesional de afilado de cuchillos. ¿Sí? Porque si no era esperar que pase el tipo con la bicicleta delante de tu casa, y te rompe, ¿sí? El cuchillo. Y te estafa. Y te rompe el cuchillo. Sí, te amenaza cuando te dice un precio y después te cobra otro, ¿no? Y cuando le discutís un poco te levanta el cuchillo como diciendo, pagame, o no sé qué va a pasar. O llevarlo a una cuchillería que no sabes con qué lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, fue así que dije, bueno, empiezo a ofrecer este servicio de afilado. Y por suerte el boca en boca, las redes y demás me ayudaron un montón. Y hoy por hoy puedo decir que solo trabajo afilando cuchillos. ¿Sí? Pero bueno, hoy por hoy me dedico a dictar cursos de afilado, ¿sí? Que de hecho esta mañana tuve uno. Entonces, de forma semanal, a veces los lunes a la tarde, sábados a la mañana, doy clases. El resto de la semana afilo cuchillos para restaurantes o gente que simplemente tiene cuchillos afilados en la casa y los quiere recuperar. Y bueno, y después la venta de cuchillos japoneses, piedras de afilar y demás. ¿Sí? Pero también todo surgió por los propios clientes que decían, che, ya me venís afilando los cuchillos, pero me gustaría aprender a hacerlo yo, así no me quedo sin cuchillos en el tiempo que me demora hacer el trabajo. Entonces ahí fue que empecé a dar las clases. Y no vendés las piedras, y no vendés cuchillos. Bueno, entonces empecé a hacer todo eso. ¿Sí? Pero bueno, por suerte, hoy por hoy solamente me dedico a esto y le pongo toda la energía a esta sola tarea, ¿no? Acá en Argentina no se enseña a afilar en las escuelas de cocina y es algo que cualquier cocinero necesita aprender. ¿Sí? Es como tocar la guitarra y no saber afinarla. ¿Sí? Una cosa así. Allá en Japón tal vez mi trabajo sea más redundante, porque en las escuelas de cocina una de las materias es aprender a afilar. ¿Sí? Entonces cualquier cocinero que está trabajando allá ya lo sabe hacer, ¿sí? Sabe mantener sus propias herramientas. Y acá es algo que pocos cocineros dominan, la técnica. Sea por falta de información, falta de interés. ¿Sí? Pero cuando yo fui a la escuela a estudiar, cuando era alumno, el profesor nos mostró que el cuchillo de chef, que el cuchillo para vegetales, cuchillo pelador, torneador, dehuesador, bla, bla, bla. Pero después para mantener el cuchillo decía, esto es una chaira, antes de usar el cuchillo hacemos así y ya está. Ya con eso el cuchillo corta, ¿no? Entonces a la semana siguiente íbamos a la clase práctica, sacábamos cada uno el estuche que nos dan. Fui para la clase, hacíamos esto, queríamos replicar los cortes que nos habían enseñado en la clase anterior y no salía. ¿Sí? Queríamos hacer la juliana de zanahoria y no podíamos.
Está bien, por ahí falta de técnica, pero el cuchillo no cortaba. ¿Sí? Era como que había que apoyarse con el peso del cuerpo para que corte algo, ¿sí? Claramente ese corte no era prolijo. Entonces, mágico no es, ¿sí? La chaira no hace magia. Si el cuchillo está muy desafilado, esto no lo afila. ¿Sí? No tiene la capacidad para desbastar tanto acero para que ese cuchillo vuelva a cortar. Pero bueno, una vez que el cuchillo está afilado, tal vez el uso correcto de la chaira alargue la vida útil de ese filo, ¿sí? Como para no tener que usar la piedra todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, en esa te la banco, ¿sí? Puede ayudarte a que la frecuencia de afilado la puedas estirar un poco más, ¿sí? Pero no reemplaza la piedra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, ¿sí?, que cocina en la casa o trabaja en un restaurante no tiene otra cosa que la chaira para mantener sus cuchillos porque nunca se le enseñó que había otra cosa, o nunca se le enseñó cómo usar otra cosa, ¿sí? Entonces están todos así, haciendo así. Y hacer eso, no sé, estropea más el cuchillo que el favor que le hace, ¿sí? O corta igual de mal o peor que antes, ¿sí? Entonces, hacer por hacer ruido es eso, es perder tiempo y rayar el cuchillo, arruinarlo, desafilarlo, ¿sí? Todo se puede usar bien, no todo se puede usar mal. La chaira, para que la pueda usar correctamente, tengo que usar pasar todo el largo del cuchillo, seguir replicando el ángulo de un lado con el del otro, e ir alternando un lado con el otro, ¿sí? ¿Qué hace la chaira si no afila? Endereza el borde del filo. Entonces, de entrada ya el cuchillo tiene que estar afilado, ¿sí? El filo de estos cuchillos está formado por dos biseles. El bisel llamamos al bordecito inclinado que está de un lado y del otro. Entonces, si mis manos fueran los biseles y los dos biseles están bien juntos, el cuchillo corta. Corta porque está súper finito acá, ¿sí? Pero como vas cortando sobre la tabla, taca, 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 todo ese acero se va aplastando y en algún momento queda plano. Queda plano y no corta, ¿sí? ¿Por qué? Queda plano porque los dos lados, en vez de estar juntitos, están separados. Acá arriba se aplastó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La chaira muchas veces no gasta todo este acero para que vuelvan a juntarse a ambos lados. La piedra sí, ¿sí? Pero antes de que se aplaste y quede así de separado, tal vez el bordecito se desvió, ¿sí? Se torció para un costado o para el otro, y es como querer cortar hacia abajo, pero con el cuchillo inclinado, ¿sí? Yo muevo el cuchillo para abajo, pero el filo mira de costado, por eso no corta, ¿sí? Entonces la chaira, ¿sí?, si te ayuda en algo es a enderezar ese bordecito, ¿sí? Pero bueno, si el cuchillo de entrada estaba muy desafilado, no te va a ayudar a afilarlo, ¿sí? Chairas, mira, hay distintos tipos, yo traje distintas, ¿no? Esta fue la primera chaira que compré, ¿sí?, en el año 2001, ¿sí? Y recientemente por ahí sumé una más, ¿sí? Entonces, no es que hay una chaira ideal para todos los cuchillos, ¿sí? Va a depender de qué cuchillos usás, ¿sí? Si tenés estos cuchillos de IKEA, no te voy a decir comprate esta chaira, no sé qué, que vale 10 veces lo que vale este cuchillo. No tiene sentido, ¿sí? Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que tiene que ir acorde a la calidad de los cuchillos que vos usás. Si el cuchillo que vos usás tiene un acero muy duro, la chaira no puede ser más blanda, ¿sí? Por ejemplo esta chaira sin marca, súper barata. Si el acero empleado es muy blando, el cuchillo me gasta la chaira, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Queda marcada la chaira y cuando yo paso el cuchillo se traba, se golpea con esas hendiduras que quedan en la superficie. Entonces, siempre la chaira, para que sea efectiva, tiene que ser muy, muy dura. Más dura que el cuchillo que vos estás utilizando, ¿sí? Entonces, chaira barata es tirar la plata, ¿sí? No cumple ninguna función, solo te va a arruinar el cuchillo, ¿sí? Por ahí las chairas más adecuadas para muchos de los cuchillos sea la de acero, de estrías finas, ¿sí?, y de una marca equivalente más o menos a la de los cuchillos que vos usás. Si las líneas que tiene acá, las estrías estas, son muy visibles, muy separadas, es muy dañino para el borde del filo, ¿sí? Si el cuchillo tiene un filo muy fino y yo lo paso por una chaira con las rayas, ¿sí?, como estas, que ya a esta distancia se notan las rayas, se termina arruinando el filo, lo lastima, generando pequeñas mellas, ¿sí? Entonces, cuanto más finas sean, menos daño genera. Pero si la chaira es muy lisa y de acero, para mí es muy ineficiente, como que no hace nada, tengo que estar usándola mucho tiempo, ¿sí? Entonces, yo iría por una chaira de estrías bien finas, ¿sí? Otra que no recomiendo, chaira diamantada,
¿sí? El diamante es el material más duro que existe. Termina siendo muy abrasivo, gasta mucho el cuchillo. ¿Sí? Ojo, el que vende, con tal de vender, te va a decir que esta chaira afila, ¿sí? Que no necesitas piedra. Y es verdad, ¿sí? Gasta tanto que junta ambos lados del cuchillo, ¿sí? En algún momento lo va a juntar, si seguís gastando. Pero es muy difícil que en cada pasada hayas mantenido exactamente el mismo ángulo para que ese filo sea el correcto. ¿Sí? Entonces, de entrada, bien no va a cortar. ¿Sí? Afilará, pero muy bien no te va a cortar. El uso de la chaira termina muchas veces panseando el cuchillo. ¿Sí? Porque es muy difícil con la misma presión pasar todo el largo del cuchillo, ¿sí? De ambos lados y que de esa forma se mantenga. ¿Sí? Pero si encima yo la uso mal y hago esto, gastando más la zona central, enseguida se va a pansear. ¿Sí? Con la chaira diamantada, con 2 veces que la uses, ya se va a empezar a notar ese desgaste. Imagínate si lo usas todo el tiempo, se va a pansear un montón. Además de gastar mucho el cuchillo, dura poco. ¿Sí? Porque es un polvito de diamante que hay en la superficie y detrás de eso no hay nada. ¿Sí? Termina siendo una chaira lisa. O sea, por lo poco que dura y lo mucho que gasta, no creo que sea la mejor compra. ¿Sí? Ahora, si mis cuchillos fueran de aceros muy duros, ¿sí? Como cualquiera de estos cuchillos japoneses que yo traje hoy, ¿sí? Esta chaira, por más buena que sea, no va a ser de un acero más duro que estos cuchillos. Entonces, en ese caso, iría por la chaira de cerámica. ¿Sí? De cerámica son muchas de las piedras que yo uso para afilar los cuchillos de mis clientes. ¿Sí? Entonces, están hechas para aceros duros, aceros más blandos, pero bueno, efectiva para afilar es. ¿Sí? Entonces, esa chaira la verdad que va muy bien. Pero bueno, mucha gente por ahí tiene ese miedo de que no, que es de cerámica, que se rompe. Sí, se cae al piso y se rompe. No zafa. Se cae a esta altura, se parte. ¿Sí? Pero así se parte una taza de café con leche, si es de cerámica, se me cae a esta altura, se rompe. ¿Sí? Un plato de cerámica se cae y se rompe. Entonces, no es que porque sea de cerámica no lo voy a usar. Tendré más cuidado. La uso y la guardo, pero mientras tenga ese cuidado, no es una chaira que se vaya a gastar. Sí se va a ensuciar, ¿sí? Porque es como usar una piedra en seco. ¿Sí? Va a capturar polvillo metálico y me va a quedar todo gris en algún momento. Entonces queda taponada la superficie y deja de ser abrasiva. Entonces habrá que limpiarla. ¿Sí? O sea, uno puede usar una esponja, el lado verde que es más gruesito, un poquito de Cif crema, frotarlo bien con la esponja húmeda, ¿sí? Que quede bien blanquito, enjuagarlo, secarlo y ya está. ¿Sí? Y así te chaira para siempre. Usar la chaira, entonces dijimos que era pasar todo el largo, ¿sí? Evitar hacer esto. Esto no es nada, ¿sí? En el peor de los casos hasta perjudica el cuchillo. Y pasar todo el largo también se podría interpretar como hacer esto. Si yo tiro el codo para atrás y hago esto, también estoy pasando todo el largo, pero no estoy haciendo nada. ¿Sí? Por algo la chaira es larga, para yo poder recorrer todo el largo de la chaira con el cuchillo. O sea, si simplemente fuera apoyo y tiro el codo para atrás, la chaira podría ser, no sé, de este largo. ¿Sí? Y no lo es. ¿Sí? Entonces, digo, para tener presente a la hora de usar la chaira, si la van a usar. Pero yo les digo, si aprenden a afilar bien con piedra, la chaira, si no la tienen, por ahí no la compran. Y si la tienen, la usarán menos. ¿Sí? Porque va a quedar cortando mucho mejor afilando con la piedra que simplemente repasando el filo con la chaira. ¿Sí? ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Hoy traje un poco de todo, un poco de los productos que yo uso y que yo vendo también, y otras cosas que no uso, pero sé que existen y las traje igual. ¿Sí? Este tipo de afiladores. ¿Sí? Este tipo de afiladores con rueditas, y hay un montón más. Todos los años va a aparecer alguna cosa más en el mercado, como diciendo, no, ¿para qué perdés tiempo con la piedra si no sabes usarla? Comprate esto que es más fácil de usar. ¿Sí? Lo único que cumplen todos esos artilugios que venden es que son fáciles de usar. En todos los casos es, meto el cuchillo y tiro para atrás. ¿Sí? Más fácil que eso no hay. ¿Sí? Nadie tiene una clase para decir, mira cómo afila esto. ¿Sí? Si no, parece tipo el canal de aire cuando a la mañana, cuando no pasa ningún programa, que muestran los productos que venden. Pero bueno, es solo fácil de usar. En la mayoría de los casos no afila. ¿Sí? Y si te da la sensación de que afila, es porque está lastimando el borde del filo. Donde yo antes quería tomar el cuchillo y cortar un tomate y solo acariciaba la piel, porque no penetraba, no cortaba, yo lo paso por ahí
y en todo ese daño que genera, lastima el borde del filo generando pequeñas mellas que actúan como dientitos, y es como sacar el tramontina del cajón de la cocina, ¿sí? El serruchito, y cortar el tomate con eso, ¿sí? Entonces, no le hace ningún favor al cuchillo usar eso, ¿sí? O sea, lastimarlo así solo para que después empeore la situación, y el día que decidas corregir eso, tomar una piedra ultra gruesa y darle hasta remover todo el daño que generó, ¿sí? No causa mucha gracia. Sí es práctico, sí es fácil de usar, pero a la corta o a la larga te arruina el cuchillo, ¿sí? Y sea el de las rueditas, el que tiene las barritas de tungsteno cruzadas así, o esa nueva, seguramente todo el mundo lo vio, todavía no gasté plata en comprarlo, pero es un rodillo como si fuera talata, y mirá cómo se afila. No sabes qué regalar en el Día del Padre, comprá esto, mirá, y hacen esto, ¿sí? O sea, nada, nos toman por tontos, ¿sí? Pero bueno, nada, como dicen, no, esto fue diseñado en Alemania, entonces debe ser bueno. Anda a saber dónde se hizo eso. Pero nada, ¿qué es eso? Es un disco de diamante, ¿sí? Como es diamante, gasta rápido, dura poco, pero gasta rápido, ¿sí? Pero no sigue la forma del cuchillo, ¿sí? El cuchillo no son dos líneas paralelas así, ¿sí? Se va haciendo más fino hacia la punta, y eso no va a seguir la forma del cuchillo. Entonces va a haber zonas que gaste más, zonas que gaste menos o ni toque, entonces ya el cuchillo se empieza a deformar. Así como cuando yo uso mal la chaira, si gasto más una zona que otra se empieza a pansear, eso te va a terminar deformando los cuchillos también, ¿sí? Pero bueno, es fácil de usar, ¿sí? Y así hay un montón. No sé, hay una marca francesa que hace sartenes y vende ahora cuchillo autoafilable. Decís, ¿cómo se afila solo el cuchillo? Viene con un soporte, ¿sí? Que tiene también dos barritas de algo duro en el medio. Entonces cada vez que metes el cuchillo en el estuche, se afila, dice. Y cuando lo sacás, se vuelve a afilar. Es buenísimo. Es como que tengo una esponja con detergente y lo metés y ya se lava solo. Y lo sacás y hay un trapo y te lo seca. Es ridículo. Pero bueno, la gente, ante eso, facilidad de uso, dice, lo compro. Así que nada, hoy por hoy, digo, si bien hay cada vez más cosas, no necesitas tanto. Si sabes usar la piedra, con una piedra sola, y ni siquiera hace falta que sea cara, podés lograr afilar tu cuchillo, ¿sí? Más que la calidad de la piedra y qué grano tiene y qué sé yo, es saber usarla, ¿sí? Yo cuando empecé a afilar, año 2001, cuando empecé a estudiar, no existía YouTube, o si había, no había ningún tutorial de nada. Internet en casa era dial-up, era el cable del teléfono. Imagínate, tardaba media hora en cargar una foto, mirá que un video no lo veías más. Entonces, no tenía forma de tomar un curso, nadie daba clases de afilado, ¿sí? No había libros del tema acá en el país y el acceso a información era bastante limitado. Entonces, no me quedó otra que comprarme una piedra y probar, ¿sí? La piedra que había comprado venía con un papelito en blanco y negro con dos dibujos. Un dibujo era el rectángulo de la piedra, ¿sí? Y el cuchillo dibujado así en diagonal con una flecha para adelante. Nada, mover el cuchillo para allá, ¿sí? El otro dibujo era la vista trasera de la piedra con el cuchillo inclinado y decía 15 grados. O sea, buscá 15 grados, mover el cuchillo para allá con la piedra mojada y arreglate, ¿sí? Digo, ¿cómo sé? ¿Cuánto tiempo tengo que afilar este lado? ¿Cuándo doy vuelta al cuchillo? ¿Cuándo doy vuelta a la piedra? ¿Cómo me doy cuenta que ya está? ¿Sí? O sea, dudas concretas, ¿no? Pero no había información del tema. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía yo? Yo gastaba y en algún momento decía, bueno, por ahí ya está. Entonces agarraba una papa, una cebolla o algo que había en casa y no cortaba. Entonces le daba más, y le daba, y no cortaba. Y así podía estar toda la tarde con un cuchillo, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos me aburría antes de terminar, entonces el cuchillo quedaba cortando peor de lo que estaba, ¿sí? Entonces, los primeros años creo que desafilaba más de lo que afilaba. Logré afilar ese cuchillo después de 2 años y medio, 3. Meto el tiempo de prueba, error, para lograr que el cuchillo cortara. Y aquel cuchillo que tenía una curvatura así, que me permitía cortar de esta manera, terminó casi así, recto. Entonces transformé un cuchillo con panza, con curva, en uno prácticamente recto y tenía que ya cortar así, arriba abajo. No podía hacer este movimiento.
¿sí? Entonces claramente logré que corte, pero algo de todo no estaba funcionando, algo estaba haciendo mal. ¿Sí? Entonces tardé un montón, ¿sí? Fácil esos 3 años y algo en lograr afilar sin perjudicar el cuchillo. ¿Sí? Y es muy gracioso, porque hoy, por ejemplo, a la mañana di una clase y les digo, yo tardé 3 años en lograr que el cuchillo cortara, y ustedes en 3 horas entienden toda la teoría y ya el primer cuchillo que afilan queda afilado. Y lo prueban ellos mismos que corta. ¿Sí? Entonces hay mucho en qué es lo que hay que hacer a la hora de afilar. Ya no es gastar por gastar. Cualquiera gasta por gastar. Pero es perder tiempo, arruinar y rayar tu cuchillo, pansear la piedra. Pero una vez que entendés qué tenés que hacer, es mucho más fácil. ¿Sí? Y bueno, ahí hay un montón de cuestiones. ¿Qué ángulo le das? ¿Sí? ¿Cómo sostenés el cuchillo? ¿Cuánta presión? ¿Hacia dónde haces presión? ¿Hacia dónde mira la punta del cuchillo durante el afilado? ¿Sí? ¿Qué métodos de afilados hay? Entonces hay un montón de información que claramente no, en media hora o 40 minutos de charla no me alcanza para enseñarles, pero estaría bueno que parte de esas dudas se las pueda ir evacuando. ¿Sí? Una de las cosas muy importantes a la hora de afilar es elegir el ángulo correcto, ¿sí? Y mantenerlo. ¿Sí? Y yo te digo que hasta más importante, mantener el ángulo que hayas elegido. ¿Sí? Mira, otra de las porquerías que tengo. Esto. ¿Qué sería esto? Pedazo de plástico. ¿Sí? Esto, mira, se parece mucho a esto. A este plástico que aprieta las hojas. Para eso sirve. ¿Sí? Pero supuestamente esto te mantiene el ángulo de afilado. ¿No? Como que esto se lo pones al cuchillo acá arriba y apoyás y te mantiene el ángulo. Dices, wow, qué práctico. Le pongo esto, miro al techo y afilo. ¿Sí? Pero ¿qué ángulo me está dando esto? Porque depende de la altura del cuchillo, ¿qué ángulo me va a dar? Si esto tiene un ancho fijo. Si el cuchillo es bajito, el cuchillo me queda así. Si el cuchillo es muy alto, me queda así. Entonces, ¿cuál quedó bien de todos? ¿Sí? Cada cuchillo queda cortando distinto. Entonces, no es tan simple como le mando esto y ya está. ¿Sí? Ahora que sí hay tanto video en internet, muchos coinciden en apoyar monedas. ¿Sí? Apoyás 2 monedas en la piedra y no sabes ni qué monedas son, porque no sabes de dónde era el tipo que filmó el video. ¿No? Y te dicen, apoyá 2 monedas, apoyá el cuchillo, ese es el ángulo. Sacás las monedas y mantenés ese ángulo. Ni se preocupen, no valen nada ya esas monedas. ¿Sí? Entonces, la verdad que no es tan sencillo como decir, le pongo 2 monedas a la piedra y ya está. ¿Sí? Porque otra vez, si el cuchillo era muy alto, queda un ángulo muy cerrado, si el cuchillo era muy bajito, queda muy abierto. Entonces, está bien, como para simplificar las cosas entiendo, pero al final termina confundiendo. Uno piensa que para cualquier cuchillo le mando 2 monedas o le pongo esto y me sirve, y la verdad que es que no. De hecho, esto me vino con una piedra barata que había comprado, y ahí me di cuenta, si la piedra incluye esto, es mala la piedra. O sea, es tan mala que si no le incluyen cosas que no necesitas, no la comprarías. ¿Sí? Entonces ya es bueno saber, ¿sí? Como guía, es decir, si la piedra trae cositas extras, es porque las piedras solas no se venden. ¿Sí? Entonces, eso pasa mucho con los kits que te venden, no sé, de Amazon, que venden como 20 cosas con la piedra, y de esas realmente no necesitas ninguna. ¿Sí? Una de las cosas que te puede incluir es esta. ¿Sí? ¿Y para qué te dicen que es? Te dicen que esto te mantiene plana la piedra. ¿Cómo va esto a mantener plana la piedra? Imagínate que esta estuviera panseada. ¿Cómo pasándole esto así la va a aplanar? Si es más chico que la piedra. No tiene lógica, ¿no? O sea, si yo quiero aplanar la piedra necesito una superficie más grande y abrasiva que la aplane, ¿no? Algo más chico. ¿Sí? Si no, solo sigo la curvatura que ya tenga. ¿Sí? Entonces, o sea, el que vende, chamulla, dice cosas por vender. ¿Sí? Pero realmente nunca las usó, así que no sabes. ¿Sí? Bueno, esto se llama Nagura y cumple 2 funciones. Una es limpiar la superficie de la piedra, ¿sí? Porque por ahí queda residuo metálico, polvillo metálico, y se va a ver como gris oscuro. Y la otra es generar entre esto, la piedra que vos vas a usar para frotar, y el agua, una pastita que te ayude a afilar. ¿Sí? Si no la tenés, no pasa nada. La pastita se va a formar igual mientras vos estés frotando tu cuchillo contra la piedra mojada. ¿Sí? Pero bueno, esto acelera un poco la formación de ese slurry o barrito que le dicen. ¿Sí? Pero no pasa nada, tampoco es que voy a ir a comprarme la parte. Esta me vino con alguna de las piedras que yo compré.
Pero las piedras japonesas no te van a decir que esto te aplana la piedra, ¿sí? Porque no tiene sentido. Esto. Esto es una lima diamantada que sirve para afilar cuchillos de pan. ¿Sí? Cuchillo con sierra, con dientitos. Entonces vos tenés que darle a cada surquito entre diente y diente. ¿Sí? Si yo apoyo el cuchillo de pan en una piedra plana, lo único que hace es quitar los dientes. O sea, va gastando los dientes. Yo me tengo que meter entre diente y diente, entre cada surquito, y lo que logra hacer eso es una lima que sea abrasiva y finita. ¿Sí? Y bueno, y esta es cónica para adaptarse a distintos tamaños de dientes. Como servicio yo ya no lo ofrezco eso de afilar cuchillo de pan, porque esto está bueno cuando está nueva, pero dura muy poco. ¿Sí? Vieron que es como la chaira diamantada, es muy abrasiva pero dura poco. Y bueno, nada, afilás 2 cuchillos de pan y esto murió. Y termina siendo muy cara como para andar renovándola todo el tiempo. ¿Sí? O sea, si el cuchillo de pan era barato, volvé a comprarlo, te va a salir mucho más barato que comprarte esto. ¿Sí? Pero bueno, si tenés justo un cuchillo de pan muy bueno, por ahí te lo compras y sea una buena inversión. Entonces, elegir correctamente el ángulo y mantenerlo. El ángulo va a depender de qué cuchillo estás afilando y para qué se usa específicamente. ¿Sí? Pero si decís, nada, es para uso normal y corriente de un cuchillo de cocina, entonces por lo general se estila buscar unos 15, 18 grados. ¿Sí? Mientras estés dentro de ese rango, el cuchillo va a cortar bien, ¿sí? Y no va a quedar tan frágil. ¿Sí? Cuanto yo más cierre mi ángulo, más finito queda el cuchillo y mejor va a cortar. Pero más frágil queda, porque está muy finito detrás del filo. Entonces corto algo medio duro, se termina mellando, abollando, o algo le puede pasar. ¿Sí? Cuanto más lo abra ese ángulo, más resistente queda, pero menos va a cortar. ¿Sí? Cuanto más ancho es, más presión tengo que hacer para que ese cuchillo corte. ¿Sí? Entonces, buscando un equilibrio, alrededor de 15 grados sería un buen número. ¿Sí? Ahora me decís, el hacha del carnicero, y no, tengo que abrir mucho más ese ángulo, porque es un cuchillo que se usa golpeando. Entonces golpeas algo duro, como, no sé, alitas de pollo o lo que fuere, y podés mellarlo si cerraste mucho el ángulo. Por eso digo que es específico para cada cuchillo. Si es algo multiuso, pum, alrededor de 15 va bien. ¿Sí? Ahora me decís, no, yo solo uso el cuchillo para cortar el sashimi, ¿sí? El pescado finito. Bueno, entonces si solo vas a usarlo para eso, cerrá más el ángulo. Te va a responder mejor el cuchillo. Pero donde cortaste una zanahoria con ese cuchillo y por ahí se estropea. ¿Sí? Entonces si uno tiene esas precauciones, decir, bueno, este cuchillo lo uso para tal cosa, entonces ahí podés jugar más con los ángulos y buscar el ángulo que mejor se adecue a la tarea. ¿Sí? Y después, bueno, la calidad del cuchillo. ¿Sí? Si el acero es muy blando, no me puedo atinar a afinar demasiado ese ángulo, ¿sí? Solo para que después corte cualquier cosa y se rompa. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Los cuchillos japoneses, ¿sí? Usan aceros muy duros, ¿sí? Y son muy finitos, cortan muy muy bien, pero no están hechos para cortar cosas duras. Quiero cortar algo muy duro, no sé, un zapallo a la mitad y busco otro cuchillo, no voy a usar este. ¿Sí? Porque el hecho de que sea duro y trate de cortar algo duro, se va a mellar, se va a romper. Y no es tan barato como para decir, bueno, lo voy a estropear haciendo eso. ¿Sí? Entonces, pero para todo lo demás, para tareas más delicadas, no hay mejor cuchillo de cocina que estos. ¿Sí? Por la retención de filo, por la geometría que tiene. O sea, no tenés que andar afilándolos todo el tiempo como un acero más blando. ¿Sí? Y tiene una geometría ideal, ¿sí? Que vos apoyás y ya está cortando. ¿Sí? Y por más que sea más duro, el hecho de que sea más fino hace que el afilado sea más fácil. Yo prefiero 1000 veces a que me manden cuchillo de este tipo para afilar, por más que sea duro el acero, porque sé que son finitos, entonces no estoy tanto tiempo gastando. Porque me digan, no, este acero es blando, sí, pero el cuchillo es gordo así y voy a estar toda la vida afilando eso. Entonces, es mucho contacto de acero contra la piedra y si voy a afilar a mano sigue siendo acero, por más blando que sea es duro, ¿sí? Para gastarlo a mano. ¿Sí? Entonces, sí, en cuanto a mantenimiento es mucho más fácil. Mira, estos cuchillos de IKEA no son malos, ¿eh? O sea, para lo que valen, cortan súper bien. Pero bueno, por las limitaciones de la dureza del acero y demás, por ahí lo tengo que repasar más seguido. Pero si los mantengo, cortan bien.
por más bueno que sea el cuchillo, si yo no lo mantengo, en algún momento se va a desafilar, y si no corta, no sirve. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el cuchillo que gana es el que sigue cortando. ¿Cómo entonces calculo el ángulo? ¿Sí? Si no es con las monedas, no es con el pedazo de plástico ese, lo puedo hacer hasta ojo. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Si el cuchillo lo tengo plano apoyado contra la piedra, yo digo está a 0 grados. A 0 grados no puedo afilar. No puedo pasar todo el cuchillo haciendo así, porque rayo todo el costado y acá, que tiene otro ángulo, nunca tocó la piedra. ¿Sí? No puedo apoyar todo el cuchillo y rasparlo porque no gano nada. ¿Sí? Pero saber que esto está a 0 grados, si yo lo paro, está a 90. ¿Sí? Si yo lo miro con cuidado y lo inclino a la mitad, entonces digo, bueno, ahí está 45. ¿Sí? Yo busco 15, bueno, si esto es 45, 15 es la tercera parte. Entonces bajo un tercio, digo son 30, bajo otro tercio, son 15. Ahora, ¿tengo la certeza matemática de que son 15 grados? Y no, ¿sí? Porque lo hice a ojo. Pero voy a estar muy cerca. ¿Sí? Si lo hago prolijo, puede estar muy cerca. ¿Sí? Y eso ya me alcanza. ¿Sí? Si estoy en ese rango de 15 a 18 grados, digo, va a quedar bien. Porque el tema es mantenerlo. Porque yo te diga, estos son 15, y después a la hora de afilar hago esto, ¿y dónde quedaron los 15? A la vuelta de la esquina, si estoy moviendo el cuchillo así. ¿Sí? Mover el cuchillo así es como usar una piedra panseada. Si la piedra está arqueada así, ¿yo qué ángulo le estoy dando? Ninguno. Ni sé si la piedra no está plana. ¿Sí? Así como es importante mantener el cuchillo y afilarlo para que siempre corte, también es importante mantener la piedra y que esté plana siempre para que afile bien. ¿Sí? Si la piedra está curva, los biseles quedan curvos. ¿Sí? Copian la curvatura de la piedra y no va a cortar lo mismo un cuchillo que está así a un cuchillo que tiene los biseles rectos así. ¿Sí? Y es mucho más fácil de mantener un cuchillo que está bien afilado, no este cuchillo. Yo para afilar este cuchillo tengo que gastar hasta que quede recto otra vez todo. ¿Sí? En cambio el otro, que ya está recto, es mucho más fácil de repasar. Bien, entonces, para quitar un poco esto de del mantenimiento de la piedra. Para mantener la piedra, yo uso o placa diamantada, si la piedra es muy buena, ¿sí? Porque si yo ya me gasté bastante plata en buenas piedras, gastarme una placa diamantada no me va a cambiar mucho la economía. Pero si voy a usar una piedra barata para afilar los cuchillos, no tiene sentido comprar esto que es muy caro. ¿Sí? Si mi piedra es esta, no voy a gastar plata en esto. ¿Sí? En esos casos uso carburo de silicio, ¿sí? Del grano acorde a la piedra que quiero aplanar. Esta piedra es gruesa, es de 320 grit, así que este grano de 100 grit va bien. Y me busco un pedazo de baldosa, porcelanato, mesada, algo, no sé, que haya encontrado en un bolquete, material de construcción duro y plano. Un pedazo de algo. ¿Sí? Pongo una pizca de este producto, un chorrito de agua y raspo la piedra. Y ahí se va a aplanar. ¿Sí? Si yo mantengo la piedra, no sé, cada 2 o 3 cuchillos que afilo, mantengo plana la piedra, haciendo ese trabajo, por ahí son 10-15 segundos de raspar la piedra. Ahora, si yo ya espero a que la piedra esté así, bueno, van a ser unos cuantos minutos, y cuando termine, la piedra me quedó finita así. ¿Sí? Entonces, si lo hago seguido, gasto poco la piedra por aplanarla, y la piedra me dura más. Con la misma teoría, el cuchillo, si yo lo afilo seguido, ¿sí? Me va a durar más. ¿Por qué? Porque así corta bien, así no corta muy bien, pero ya me estoy dando cuenta que en la punta no me corta, entonces corto allá atrás, ¿sí? Ahí. Y así no corta nada en ningún lado. Me paso el cuchillo por acá y no corta. ¿Sí? ¿Por qué voy a esperar a que esté así para recién afilarlo si solo voy a perder un montón de tiempo, cuchillo y piedra, gastando todo ese acero? Si así ya me doy cuenta que no corta bien, repaso eso en 2-3 minutos y ya corta perfecto. Y gasté poco tiempo, poco cuchillo, poca piedra. Si cada vez que lo afilo gasto poco el cuchillo a la larga me dura más. Siempre corta bien y encima dura un montón de años más. Si yo lo afilo con poca frecuencia, cada vez que lo afile tengo que gastar un montón y en pocas afiladas me quedé sin cuchillo. ¿Sí? O sea, hay que tener la frecuencia, la rutina de mantenerlo. Así siempre disfrutás de usarlo. ¿Sí? Porque si no corta nada y lo seguís usando, no hay ningún disfrute. ¿Sí? Bien, entonces ahí vimos cómo calculo el ángulo. ¿Sí? El agarre es fundamental. ¿Sí? El agarre del cuchillo es fundamental para poder mantener ese ángulo. Si mi agarre es flojito, y flojito llamo cuando aprieto el cuchillo con la yema de los dedos y dejo todo un hueco acá, hueco allá, yo le estoy dando al cuchillo todo el espacio para que se mueva.
y ahí se me va el ángulo. En cambio, si yo cierro bien la mano, ¿sí? Evito que haya espacio entre mi mano y la empuñadura, el cuchillo no se puede girar dentro de mi mano, solo se cambia el ángulo si yo giro la mano. Y es lo único que tengo que controlar. ¿Sí? A la hora de apoyar el cuchillo en la piedra, controlo en no girar la muñeca. Me concentro solamente en eso, porque ya el agarre es bueno. Entonces, si yo logro no girar la muñeca, el ángulo se mantiene. ¿Sí? Ya sea de un lado como el otro. ¿Sí? Entonces, hay que minimizar esos riesgos. Y un buen agarre te garantiza eso, que solo tengas que concentrarte en una cosa. Y uno dice, pero es mi mano, yo le digo si se mueve o no se mueve. Pero a la hora de afilar, si no lo pensás, se mueve sola la mano. Se te va. Y mucha gente afila así. Levanta cuando aleja, achica cuando acerca. ¿Sí? Y la idea es mantener siempre parejo. ¿Sí? Entonces, hay que entrenarlo eso, lleva práctica. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta vos mismo a la hora de afilar, porque mirando con buena luz el bisel que estás generando, se va a notar si tiene curva o si está plano, por cómo refleja la luz. Si está bien plano, se ve un bisel plano, parejito, que brilla bien de punta a punta. En cambio, si le diste curva por hacer esto, y se va a ver parte iluminada y parte con sombra. Se va a notar la curvatura por cómo refleja la luz. Entonces, con buena iluminación, ¿sí? es bueno poder discernir si estás haciendo un buen trabajo o no. Y si hay una zona que no te está quedando muy bien, poder repasar ahí. ¿Sí? Entonces ahí vimos cómo calculo el ángulo, cómo sostengo el cuchillo y cómo evito cambiar ese ángulo. ¿Sí? Después, en cuanto al tema hacia dónde hago la presión. ¿Sí? Esta mano sostiene el cuchillo, me lo lleva, me lo trae, pero no puedo afilar solo con una mano. No puedo tener la mano en la cintura y afilar así, porque tardaría 1000 años. Entonces, mientras tenga uso de las dos manos, esta es la que va a hacer la presión. ¿Sí? Esta es la que yo voy a apoyar y es la que va a empujar. Bien, entonces, yo soy diestro. ¿Sí? Si fuera ambidiestro, afilo el lado derecho con la mano derecha y cambio de mano y afilo el lado izquierdo con la mano izquierda. Pero como no lo soy, ¿sí? Afilo ambos lados del cuchillo con la misma mano. Cambio el agarre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el agarre? Yo pongo, cuando hago el lado derecho, que es este, pongo del lado izquierdo, pongo el pulgar acá abajo y el índice acá arriba. El índice acá arriba limita este movimiento, mantiene más firme el cuchillo. Y el pulgar acá abajo es el que presiona el cuchillo contra la piedra, empuja el cuchillo contra la piedra. Cuando hago el lado izquierdo, no puedo simplemente dar vuelta a la mano así, no puedo estar afilando así. Me queda la mano arriba de la piedra y yo de costado, todo torcido. ¿Sí? Entonces cambio los dedos de lugar, pasa el pulgar acá arriba y el índice acá abajo. ¿Sí? Para que el pulgar llegue acá, estos tres dedos están bien cerca de la hoja. Porque si tengo los dedos acá no me llega. ¿Sí? Entonces acerco los dedos, tiene lógica. ¿Sí? Pero si yo acá giro el cuchillo, me queda el dedo índice acá adelante y yo lo quería acá atrás. Entonces atraso el agarre. ¿Sí? Y ahí tengo el agarre correcto para ambos lados. ¿Sí? Lado derecho, lado izquierdo. ¿Sí? Bien. En cuanto a la presión, esta mano hace presión para un lado solo y siempre es hacia el lado del lomo. ¿Sí? Si hago el lado derecho, el lomo mira para adelante, el filo mira hacia mí. Entonces yo presiono para adelante, aflojo los dedos cuando vuelvo. Cuando hago el lado izquierdo, el lomo mira hacia mí y el filo mira para adelante. Entonces yo presiono con los dedos hacia mí y voy flojito cuando vuelvo. ¿Sí? Presiono hacia mí, aflojo. Presiono, aflojo. Presiono, aflojo. Si me acostumbro a hacer eso, el cuchillo me va a durar más y la piedra me va a durar más. ¿Sí? Imagínense, si yo lo hiciera al revés, ¿sí? Imagínense que esto en vez de ser piedra fuera un jabón. Si esto siendo un jabón, yo le apoyo el cuchillo así, hago presión para adelante, o sea, con el filo contra la superficie, ¿qué le va a pasar a ese jabón? Le voy a sacar un cacho de superficie. Voy a enterrar el filo contra la superficie del jabón. ¿Sí? Entonces, la piedra es más dura que ese jabón, pero también sufre el desgaste. Por eso se termina panseando si yo no la mantengo. Entonces, si encima yo hago presión todo el tiempo con el filo del cuchillo contra la piedra, me voy a quedar sin piedra en poco tiempo. ¿Sí? El desgaste de la piedra y del cuchillo es mucho más controlado si la presión la hago para el lado contrario donde mira el filo. El filo mira para mí, yo presiono para adelante. El filo mira para adelante, yo presiono para atrás. ¿Sí? Pero bueno, es más fácil recordar, la presión es hacia el lomo, que decirte recordar que la presión es para el lado contrario donde mira el filo. Que es decir lo mismo, pero solo estirar la oración. ¿Sí? Bien,
Y la otra era hacia dónde mira la punta del cuchillo durante el afilado. Y eso va a depender de la forma del cuchillo. Cada cuchillo tiene una forma distinta y tiene la punta en un lugar distinto. ¿Sí? Este cuchillo es mayormente recto, este cuchillo más normal para cuchillo de cocina, que tiene la punta bastante centrada. Centrada llamo cuando, si yo trazara una línea por el lomo y otra por el talón, la punta de este cuchillo está bastante en el medio de esas dos líneas. ¿Sí? Este cuchillo claramente está casi pegada a la línea de abajo. ¿Sí? Pero bueno, después hay distintos cuchillos que tienen la punta arriba de todo, porque esto es todo recto y la punta está arriba. O es un santoku y tiene la punta un poco más abajo, pero no tan abajo como en este caso. Entonces cada cuchillo es distinto según el uso que se le va a dar y la forma que le quisieron dar. ¿Sí? Entonces yo tengo que adaptar la técnica de afilado a cada cuchillo que me toca afilar, ¿sí? Para poder mantener la forma original. ¿Sí? Que es donde yo había fallado, cuando te digo, esos, después de los 3 años que logré que el cuchillo cortara, que transformé este cuchillo en algo así. Y bueno, ahí fallé yo. ¿Por qué? Porque seguí las instrucciones de esa piedra, que era el cuchillo mira siempre para el mismo lugar y yo simplemente muevo el cuchillo así. Si el cuchillo no es recto y tiene curvatura y yo siempre está en la misma orientación con respecto a la piedra, no es el mismo desgaste el que sufre acá que el que va a sufrir acá. Si hay una zona que se gasta más que otra, se termina deformando. Y por ahí te das cuenta cuando te quedó todo el cuchillo recto hasta acá y la curvita es un pedacito de 2 centímetros de cuchillo. ¿Sí? Que es lo que me pasó a mí. ¿Sí? Entonces ahí me dije, no puede ser así. Entonces depende qué parte del cuchillo estoy afilando, es hacia dónde mira la punta, para que siempre atacar, ¿sí?, ese filo con la misma orientación y que el desgaste sea parejo. ¿Sí? Entonces ahí, así como dije, bueno, imagínense que la piedra es un jabón, yo le digo, imagínense que el cuchillo es la aguja de un reloj. Si el reloj de agujas estuviera delante mío, acá en la mesa, y tengo el cuchillo así, digo, apunta a las 12. Yo lo pongo a las 11, ¿sí?, y afilo a las 11 la parte recta del cuchillo. Afilar a las 11 no quiere decir que voy con la punta a las 11. El cuchillo siempre se mueve en el sentido de la piedra, ¿sí?, solo que la punta mira para allá. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llamo recto? De acá hasta acá, ¿sí?, y acá empieza ya una curva hacia arriba. Entonces, en el momento en que estoy afilando la curva, empiezo a bajar la punta, ¿sí?, y hacia donde la bajo, en un cuchillo donde la punta está en el medio de esas dos líneas, lo bajo hasta las 9. Empecé a las 11, bajé a las 9. ¿Sí? Pero es paulatino. Empiezo acá a las 11 y a partir de la curva voy bajando, bajando hasta las 9. ¿Sí? Si el cuchillo es todo recto, entonces me quedo a las 11. Hago todo a las 11. ¿Sí? El lado izquierdo es toda la parte recta a las 9, ¿sí?, perpendicular el cuchillo con respecto a la piedra, y a partir de la curva empiezo a subir. Subo, en muchos casos terminando a las 12. Y así abarco toda la curvatura, gastando de forma pareja y manteniendo la forma. Y así sea que lo afile 3 veces o lo afile 50 veces, la forma se mantiene. Está bien, cada vez será un poquito más chico el cuchillo, pero la forma se mantiene. ¿Sí? Afilar implica gastar, hay que gastar acero, pero hay que gastar la forma, o sea, la cantidad mínima necesaria para que quede cortando bien. ¿Sí? Si yo cada vez que afilo el cuchillo lo apoyo en la lijadora de banda, en la moladora o no sé qué, y me voy a quedar sin cuchillo en pocas afiladas. ¿Sí? Entonces, hacerlo a mano y pasarte de desgaste sería muy difícil si sabes lo que estás haciendo. Aún sabiendo lo que estás haciendo, afilar en la lijadora de banda es muy difícil no gastar de más, porque remueve mucho acero en poco tiempo. ¿Sí? En cambio, si sabes lo que estás haciendo con la piedra, ¿sí?, controlando lo que haces, es muy fácil, ¿sí?, lograr un buen resultado sin gastar de más. ¿Sí? ¿Cómo es la cosa? Entonces, el cuchillo está desafilado. Yo no puedo afilar y darle solo el lado derecho, taca, 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 hasta que se encuentre con el lado izquierdo, porque queda desbalanceado, queda asimétrico los biseles. Mucho bisel de un lado y del otro lado no genere nada. Cuando yo quiera cortar hacia abajo, el cuchillo se empieza a ir para allá. ¿Sí? Porque yo generé ese ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo, así como gasto un poco un lado, gasto un poco el otro. Gasto un poco un lado, gasto un poco el otro. Para cuando los dos lados se encuentren, hay más chance de que el filo quede centrado. ¿Sí? Y así el uso del correcto, o sea, el uso del cuchillo, ¿sí?, va a ser el más adecuado. ¿Sí? Va a cortar bien.
Ahora, ¿cómo me doy cuenta que ambos lados se juntaron? Porque si yo no reviso y solo gasto, ¿cómo me doy cuenta que el cuchillo ya tiene los dos lados juntos? No hay forma. ¿Sí? No es que se prende una señal, un cartel luminoso delante tuyo y dice frena ahí que ya está. ¿Sí? Vos estás gastando. ¿Sí? Entonces, está en vos cada tanto, ¿sí?, frenar y revisar. Entonces, ¿qué reviso? El cuchillo te da distintos tipos de señales. Mayormente son señales visuales y táctiles. ¿Cuál sería la táctil? La táctil no miente nunca. La táctil es que cuando un lado se junta con el otro, como vos no frenaste en este exacto mismo instante que los dos lados se juntaron, ¿sí?, que también sería prácticamente imposible que en todo el largo del cuchillo se haya logrado eso, un poco te pasás, un poquito para el lado contrario, ¿no? Entró en contacto y todo ese desgaste de acero que generaste pasó para el lado contrario, ¿sí? Y eso genera una rebaba. La rebaba siempre se forma del lado contrario al que estás afilando. Entonces, si estoy afilando acá abajo, la rebaba se va a sentir acá arriba. Entonces, si yo estoy afilando, tiqui, 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 y toco acá y me raspa un poco el dedo, sé que acá donde me raspa el dedo, los dos lados están juntos. Pero si acá no me raspa, quiere decir que acá me falta. Entonces, es una buena guía para saber dónde los dos lados ya están juntos o dónde tengo que seguir gastando. ¿Sí? En el momento que yo tenga rebaba y me raspe el dedo todo el borde de acá, todo acá arriba, quiere decir que acá abajo afile bien. No necesariamente acá arriba esté bien. Entonces ahí doy vuelta al cuchillo, afilo también ese lado, para ver si la rebaba pasó a este lado. Si estuvo acá y después la pasé acá, saco la rebaba y ese cuchillo ya corta. ¿Sí? Garantizado. Y no tengo que andar cortando ni papa, ni cebolla, ni tomate para saberlo. ¿Sí? Bueno, y si tengo una piedra más fina, paso una piedra más fina ahí. ¿Sí? Entonces, si el cuchillo está desafilado, yo arranco con piedra gruesa. ¿Sí? Gruesa puede ser, no sé, alrededor de 320, 350, 400 grit, depende de la marca y los granos que manejan. ¿Sí? Y recién cuando quedó cortando, paso una piedra más fina, que podría ser una de 1000. Y recién cuando queda mejor, paso recién a otra más fina, si es necesario, y ahí va a depender de la calidad del cuchillo, si paso a 2000, 3000, 4000 o 5000. ¿Sí? No puedo hacer saltos gigantescos, como de 1000 pasarme a 6000 o de 1000 a 12000. O sea, tiene que ser escalonado. ¿Sí? A 3 veces más fino, 4 veces más fino como mucho, pero o sea, la idea de pasar de una piedra a otra es que la segunda piedra quite las rayas que generó la piedra anterior. Entonces, si yo hago saltos muy grandes, ¿sí?, la siguiente piedra tiene que laburar un montón para poder quitar lo que rayó la primera. ¿Ya? No tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Si la piedra es gruesa, ¿sí?, porque amerita el cuchillo el estado en el que estaba usar una piedra gruesa, rápidamente gasta ambos biseles hasta que se junten, pero no, si bien queda cortando, no es el mejor filo que puede lograr ese cuchillo, porque como el grano que compone la piedra es más grande, en el borde del filo quedan dientitos del tamaño del grano de la piedra. Entonces el corte no es demasiado limpio. Si yo busco un corte mucho más preciso, debería ahí pasar una piedra más fina. Si yo de la 320 paso a la 1000 es 3 veces más fina, entonces achica a 1/3 de su tamaño esos dientitos y por eso queda cortando mejor. Si yo de la 1000 paso a la 3000, queda otra vez, achica 3 veces su tamaño de esos dientitos y corta mejor. Entonces, de esa forma voy a ir logrando mejores filos. ¿Sí? Pero si mi función era simplemente decir, bueno, quiero este cuchillo no corta, quiero que corte, yo con una piedra que por ahí no vale ni 20.000 pesos, queda cortando. ¿Sí? Es como un hobby para mí. ¿Sí? Si bien hoy me dedico a esto y lo disfruto, podría ser un hobby. Como hobby puede ser muy barato o muy caro. Uno elige. Quiero que sea barato, piedra de 20.000 pesos, cuchillo queda cortando, si la técnica es apropiada. Quiero que sea más caro y bueno, me compro todas piedras de calidad, mucho más caras y también, ¿sí?, quedará cortando. Pero bueno, todo depende de qué cuchillos estoy afilando, con qué seriedad me tomo esto, pero es más importante practicar mucho la técnica que invertir al principio en piedras muy caras. Que tengas piedras muy caras cuando no sabes afilar no te garantiza nada. Entonces yo diría, con una piedra más tranqui, practicar un montón. Cuando con esta piedra logres afilar cualquier cuchillo, recién ahí evaluar sumarle una piedra más fina. ¿Sí? Cuando ya te limitas la piedra y no tu técnica, ahí decir, bueno, me compro una piedra de 1000 decente y ahí sigo mejorando. Cuando con esa de 1000 queda todo mejor y todavía decís, quiero que corte mejor, y bueno, ahí pasar a una piedra más fina. ¿Sí? Entonces no es una inversión inicial un montón, va de a poco, tranqui, pero practica mucho la técnica.
Lamento que, sí, que esta charla sea muy breve, trato de brindar toda la información posible para el tiempo que se me da. Pero si en algún momento les interesa más del tema, o sea, yo dicto clases de esto. Y yo les digo, 3 horas que están conmigo, el cuchillo queda cortando. O sea, ya salen aprendiendo a afilar. ¿Sí? Y te cambia la vida. O sea porque cocinás en tu casa, te dedicas a la cocina o porque fabricás cuchillos, te cambia la vida. No es lo mismo vender un cuchillo que corta más o menos a que uno que corte realmente bien. ¿Sí? Y nada, digo, es súper útil. O sea, a donde vas, si o sea, llevas una piedrita, dejas el cuchillo afilado y la gente que te invitó a la casa va a estar contenta. ¿Sí? Te van a invitar al asado más seguido. Muy contento. Sí, sí. Así que nada, yo este QR de acá lo llevan, si les interesa, a mi Instagram. Ahí están los videos que yo voy subiendo. Y bueno, y en mi Instagram está el link a la tienda donde está la información de los cursos, las fechas, valores, ubicación, bla, bla, bla. Y bueno, también están los links a la tienda donde van a ver todos los productos que tengo disponibles. ¿Sí? Cuchillos, piedras, accesorios y demás. Y cualquier cosa me escriben por privado ahí en el Instagram y le voy contestando ahí. ¿Sí? Yo ahora levanto esto y voy a estar un ratito ahí afuera. Si alguien se quedó con dudas o lo que fuera, las resolvemos ahí mientras preparan la siguiente charla. ¿Les parece?